Andrei Rax nació el año 1916 durante la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Cluj, en Transilvania. El año 38, el gobierno rumano le pide que vaya a la Feria Mundial en Nueva York. El papá va al pabellón rumano, alucina con los puentes y con las construcciones y se dedica a pintar, sobre todo a ir a los museos y aprender. Se quedaba horas de horas dibujando en los museos, viendo las obras que estaban ahí de los clásicos, los renacentistas. Cuando llegó a Estados Unidos, él trabajó primero como maestro en una fábrica donde hacían marcos de cuadro, pero al mismo tiempo siempre estaba dibujando y pintando. Se instaló en un taller en Harlem durante muchos años, incluso ahí contrajo matrimonio con mi madre. Cuando estaba en Nueva York, el papá va a hacer una exposición a Pittsburgh el año 46, después de haber estado en Chile. Ya tenía antecedentes de que era Chile y se encuentra que en Pittsburgh hay un concierto y en ese concierto canta una chilena, que es mi mamá. Y él decide ir a verla y proponerle, ya que mi mamá estudiaba en la Juilliard en Nueva York, la invita al taller para hacerle unos retratos. Y bueno, la historia ya continúa hasta que nacen 3 hijos. Y se casan en el año 47 en la iglesia de St. Paul, en Nueva York, con 2 padrinos bastante notables. El padrino de mi padre era Joan Miró y el padrino de mi madre era Claudio Rau. Él se vincula con Chile porque tiene una descendencia, en primer lugar porque tiene hijos chilenos y en segundo lugar porque eso lo trae a Chile y lo vincula con nuestro mundo artístico. Pero esencialmente su contacto con Chile es a través de Enrique Zañartu, Nemesio Antunes, Carmen Silva, Carlos Faz. De alguna forma, lo he conversado en ocasiones anteriores, Guillermo Núñez. Está Ricardo Irarrázaval en el taller en Chile. Y otros que van pasando por Europa. Mata también está ahí en ese contexto. Y tuvo una actividad bastante fructífera en este país. De hecho, vuelve después del año 57, lo contratan en la Universidad de Chile, viene con la Fulbright y le hace clases a la Carmen Silva, digamos, a toda esa generación, en el cual le dio un sello bastante marcado. Yo creo que era un artista tremendamente versátil y por lo tanto su obra es muy versátil. Él hizo escultura, hacía los muebles en su taller y además hacía con excelencia todo el trabajo de grabado. Hizo también pintura, dibujo, enorme cantidad de dibujo. Escribía poesía, hay un libro que está con los poemas y grabados del papá. El papá había estudiado biología en la universidad en Bucarest y tocaba el cello también. De hecho, el cello lo conservó durante mucho tiempo hasta que seguimos la casa, desgraciadamente seguimos la casa donde vivía el papá y lo que más sufrió fue el entretecho donde tenía guardado el cello, que lo guardó así tiznado y quemado, ahí estaba, no lo botó nunca.
André Rax es para mí fundamentalmente un gran artista y un gran maestro. Y yo tengo inmensa admiración de lo que él hizo como profesor, 30 años en la Universidad de Columbia, pero pude entender esta relación una vez que vi a sus alumnos cómo esperaban de él no solo una transferencia y una instrucción desde el punto de vista de su formación como artista, sino que también como seres humanos. Entendí ahí que mucho de la ausencia de mi padre como padre quedaba para mí bastante justificada cuando veía que tenía una relación muy afectiva con sus alumnos. Tienen todos un sello que dejan los maestros, y yo creo que el papá fue maestro, no solamente enseñaba. Él tenía una cuestión vital que transmitir y la transmitía generosamente sin, digamos, timideces en ese sentido. A quien yo conozco más cercano es a la Carmen Silva, quien a su vez enseñaba a sus alumnos con pinturas del papá. Rax pertenece a un grupo de artistas, a una generación de artistas que en el fondo entregó algo para que se oyera en su obra, pero en las personas que supieran oír. Y él por eso se dedicó a ser artista docente. Él no quiso ser un artista de mercado. Yo creo que su dibujo es eximio cuando entra en la placa, porque en la escultura y en el grabado tienes que tener oficio, no se puede hacer como si. Se ve, ¿te fijas? Entonces, o le dejas el campo libre a la técnica del ácido y de toda la cosa, que lo hace solo, y entonces hay azares del ácido, no sé qué, pero este hombre juega con las dos cosas, y eso es lo que es impresionante. Cuando tú miras las placas de este hombre, aquí tiene unas mordidas impresionantes de este retrato de Gabriela Mistral. Entonces, a mí me parece que este hombre es un maestro, un real maestro del buril. Era un tipo que tenía mucho conocimiento científico de la formación de la Tierra, o tenía interés por eso. Y curiosamente, si tú ves la obra pictórica de él, tiene que ver también con la creación del hombre, con la invención del hombre, tiene que ver con este asunto, la invención de las religiones. Es curioso. Entonces, así como tiene un interés científico por saber cómo está constituida la Tierra, cómo se ha formado el mundo, te fijas, en la obra él también pone de alguna manera la formación del hombre, la creación del hombre vinculada a un problema religioso. Él era una persona muy cercana a la vida cotidiana, no se hacía grandes proyectos de armar una escena. Él vivía la vida cotidiana dibujando, pintando. Y tenía una curiosidad por la ciencia enorme. Eso se nota en su insistencia en dibujar la naturaleza, en dibujar todo lo que es del mundo marino y después el mundo terrestre. Lo que yo te puedo decir es que es un artista auténtico, que es un artista cuya obra vale la pena conocer, es un artista que tiene un tomo y una categoría internacional que no ha sido estudiada, no ha sido vista. Estamos quitándole el velo recién a una obra que merece ser estudiada, que merece ser vista, apreciada, que tenemos que descubrirla entre todos. Y eso está conectado con nuestra tradición cultural, no con nuestra tradición cultural, sino con lo que han hecho artistas nuestros. Y ese es el deber. Conocer la obra de André Rax enseña muchas cosas. La primera es la vehemencia con que él trataba cada tema, que lo trataba hasta el final, hasta llegar a una solución o a una expresión que él buscaba. Y eso muestra el cariño, la pasión que él sentía por el arte, por el color, por el dibujo, por lo que a él le llamaba la atención del mundo en que vivimos. Yo creo que de ahí pueden aprender bastante las nuevas generaciones. Yo creo que ahí hay un aporte real del papá, también en su mirada del mundo, también, y que eso está expresado en su obra. ¿Qué te puedo decir? Era un hombre tremendamente talentoso que se expresaba a través de su dibujo, de su pintura, de su grabado, con un rigor impresionante.
Pocas veces me ha tocado, por supuesto, tener la certeza de que para ser un gran artista tienes que trabajar muchísimo. Y eso es lo que más me impresiona a mí de mi padre. La capacidad de trabajo y de investigación y de búsqueda que había en cada uno de sus etapas y en cada uno de sus periodos, digamos, artísticos.